En este capítulo de Alicia, en Consejos de una oruga, se nos presenta una Alicia frustrada por el cambio de su tamaño. Esto refleja el conflicto de su identidad y también el conflicto emocional que ella tiene. Además, la pregunta que la oruga le hace o como la cuestiona de quién eres tú, pues con una actitud muy fuerte que tiene la oruga, Alicia no puede responder a esto y hace que se sienta frustrada y confundida por los cambios físicos tanto como emocionales que tiene, que está teniendo Alicia durante el relato. Además de esto, pues la conversación con la oruga es un poco difícil, son como muy polos opuestos, pero ya al final la oruga decide darle una cita donde le dice que dependiendo qué cantidad consuma y qué lado consuma, va a crecer o a encoger. Entonces, pues Alicia, al llegar a un tamaño más normal, se encuentra con una paloma que la acusa de intentar comerse a sus hijos, pues dice que por el cuello tan largo que tiene, Alicia es una serpiente. Alicia intenta hablar con ella, hacerle entender que no es una serpiente, pero pues la paloma dice que por el cuello, que ya sabe cómo las serpientes han intentado comerse sus huevos, dice que Alicia sí o sí es una serpiente. Esto también habla de cómo como sociedad muchas veces prejuzgamos a los demás y no nos ponemos en los zapatos de ellos o ni siquiera intentamos conocerlos. Solo por su apariencia ya nos hacemos un juicio de cómo son ellos. En general, este capítulo es de crecimiento emocional o de un descubrimiento, porque Alicia, los cambios que tiene no son solo físicos sino también emocionales. O sea, es una niña que está creciendo y tiene cambios físicos y emocionales. La columna de opinión de Mauricio Laurens, titulada De la complejidad a la frivolidad, Oppenheimer y Barbie en dos esquinas diferentes, compara dos películas estrenadas simultáneamente en julio de 2023, Oppenheimer de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwig. Laurens destaca la profundidad histórica y científica de Oppenheimer, centrada en la creación de la bomba atómica y sus implicaciones éticas, mientras considera a Barbie como una comedia superficial enfocada en el entretenimiento, a pesar de su crítica a los estereotipos de género. La columna plantea un fuerte contraste entre ambas obras en cuanto a contenido y tratamiento audiovisual, privilegiando la seriedad de Oppenheimer y pues sobre el tono irónico y colorido de Barbie. No obstante, el análisis sugiere que esta visión podría ser limitada, ya que Barbie también ofrece una crítica reflexiva del sistema patriarcal, utilizando recursos estéticos y humorísticos como herramientas narrativas. En conclusión, aunque Laurens favorece la profundidad de Oppenheimer, una mirada más abierta permitiría reconocer también la carga crítica y simbólica de Barbie. La inteligencia artificial es uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestra época. Por su fácil accesibilidad, esto no solo se convirtió en una herramienta, sino también en un tema cultural, ya sea que nos ayude en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios o en nuestro interés personal. La inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver problemas complicados, crear imágenes desde cero, entre otras cosas que se generan en la IA. Además de esto, pues en un mundo tan globalizado, la rapidez con la que la inteligencia artificial nos presenta la información o genera lo que le pedimos, hace que haya mayor productividad. En un mundo tan capitalista en donde se quiere todo ya y todo rápido, esto aumenta la productividad de las personas o pues de las máquinas. Sin embargo, el uso desmedido de la inteligencia artificial puede hacer que dependamos en un punto de ella, consultar nuestro día a día y basar nuestras decisiones en lo que la IA nos responde. Por ejemplo, podríamos perder nuestra creatividad, nuestro pensamiento único, nuestro pensamiento crítico. Entonces, a lo que queremos llegar es que la inteligencia artificial sí es una herramienta que nos puede ayudar y que es muy importante en esta época, pero también puede llegar el punto en el que la inteligencia artificial decida por nosotros mismos. Hoy con Juan Diego vamos a hablar un poco sobre la red de integración conceptual. Voy a hablarles un poco de la primera, que nos correspondió hablar sobre
Alicia en el País de las Maravillas, el capítulo de Los Consejos de la Oruga y el artículo de Barbie versus Oppenheimer. Ambos relatos nos representan personajes que están enfrentando crisis de identidad en mundos que ya no entienden, a pesar de que hayan sido ellos mismos, en el caso de Oppenheimer, como los ingenieros de su propio mundo y los creadores de las propias consecuencias. En estos relatos pudimos hacer un espacio integrado donde podemos explicar básicamente cómo los pudimos integrar, valga la redundancia, en crisis de identidad y ambientes extraños o absurdos que nos hacen cuestionar pues el rol de estas personas en el mundo ficticio pues que nos plantean. Bien, la segunda parte de la red parte pues precisamente de ese espacio integrado que surge de nuestros dos primeros inputs y que habla un poco como de esa identidad en crisis en mundos alterados o en ambientes alterados. Y esto se cruza pues con el input de la IA, de la inteligencia artificial, y pues va a representar como un nuevo entorno que va a desestabilizar a la persona y se va a imponer como un nuevo sistema de control y poder pues con respecto a las nuevas tecnologías. Después de esto nosotros hicimos un guión y nos basamos en el film minuto con base a este espacio integrado que podemos ver aquí. Queríamos más o menos como expresar y materializar la forma en la que una persona podría verse envuelta en un entorno que no reconoce, que incluso hasta le cuestiona el quién es, quién eres, de dónde vienes. Tal vez no, como que de forma simbólica encontramos la forma de que Kevin, el protagonista de nuestra historia, reflexionara un poco sobre el poder de la tecnología y de un mundo caótico lleno de frustración, cuestionándose pues realmente él es un estudiante que está entrando a su clase normal o en realidad está perdiendo la cordura y no entiende que su entorno ahora tiene el poder de todo. El film minuto presentado a la entrevistada evidencia la experiencia de Kevin atrapado en un ambiente hostil y alejado de lo que se percibe como algo real y lógico para el ser humano. Asimismo, marca como ejes centrales la desconexión con uno mismo, la falta de identidad y la tecnología como elemento que agobia y crea dependencia para la aceptación propia. Es por esto que se realizará el análisis minucioso desde cada respuesta hecha y su relación con las teorías estudiadas, es decir, el flujo PEGMA y la semiótica gentiva. ¿Qué fue lo primero que captó tu atención cuando empezó el film minuto? Lo primero que captó mi atención fue el mensaje del televisor que decía inicio de clase, estudiante no reconocido, y cuando le dicen quién eres, no te sientes. Según el flujo PEGMA, este estímulo textual y visual genera en Valentina una percepción que enciende una emoción de extrañeza e inquietud y dirige su atención al centro del conflicto narrativo. Mentalmente, ella empieza a generar una interpretación propia del universo del film minuto, de que es carente de empatía y distante. Pues en la semiótica gentiva se puede hablar del término de engranabilidad, pues es decir, que Valentina entra al relato por medio de un código que le es familiar. Aparte, la frase de estudiante no reconocido hace que ella se sienta parte del problema, conectando con lo que el personaje principal siente, que es Kevin. Esto corresponde al término conocido como intersubjetividad. ¿Qué emoción predominó en ti durante el film minuto? ¿Esa emoción cambió? La emoción que predominó cuando vi el film minuto fue angustia por el personaje, pues él también se siente confundido. Luego esta emoción cambió a expectativa, quería saber qué estaba pasando en su mundo, y ya al final sentí desesperanza cuando Kevin llora y sale de la habitación. Lo que queríamos lograr con este film minuto, a través de la semiótica gentiva, que bien sabemos que es no solo el poder que le damos a las cosas para que tengan un significado, sino lo que también permitimos de forma inconsciente, lo que nos golpee emocionalmente, que nos cambie, que nos haga sentir diferente. Damos por entendido que cumplimos con este fin, debido a que Valentina nos expresa que sintió sensibilidad, miedo, zozobra, desacierto, y básicamente estas eran las emociones que principalmente queríamos explotar y averiguar si llegábamos a impactar al espectador con nuestra historia. Lo podemos asociar un poco como con la semiosis afectiva, que es como la emoción que queremos provocar directamente y que pues logramos hacerlo. Y bueno, esta básicamente sería el análisis de qué queríamos transmitir con este film minuto y cómo queríamos hacer sentir al espectador.
¿Qué sentiste cuando Kevin vio su celular en negro y sus manos con palabras escritas? Lo que sentí cuando Kevin tenía en sus manos escrito error y actualizar fue confusión, pues no sabía qué estaba pasando y que muy probablemente algo malo iba a suceder. Cuando Kevin mira su celular en blanco y negro y tiene escritas en sus manos error y actualiza, podemos evidenciar completamente cómo se desarrolla el flujo de Pegma y cómo se explora a través de pues, este flujo. Primero pues la percepción de que Kevin entiende que su entorno está siendo muy extraño para él, lo percibe como ajeno a su experiencia, luego entra su emoción de extrañeza en su rostro, como que no identifica, no entiende qué está pasando, y la cognición de pararse un momento a dudar y a leer sobre si está roto, si es error, si él en realidad hace parte de una máquina, se toca como extrañando, como si algo lo hiciera dudar incluso hasta de su propia existencia. Obviamente que cuando el cuerpo se tensa, esta viene siendo como la forma de su reacción, que en el flujo Pegma se relaciona con el motor, y la acción, que es que él salga corriendo del aula, rechazando y entendiendo perfectamente que esto no hace parte pues como de su mundo. Esto lo pusimos esta escena principalmente para darle como materializar el flujo Pegma y cómo lo podemos percibir nosotros con una situación un poquito más literal y sí, como mejor explicada. ¿Sentiste alguna relación personal con lo que Kevin vivía? Sí sentí empatía con él por su crisis de identidad y la falta de sentido que tiene y el no pertenecer en el lugar en el que está. Referente a la pregunta 4, el flujo Pegma sugiere que mientras vemos alguna película o alguna serie, nuestros cerebros reaccionan emocionalmente a la información que se nos presenta en esta. Entonces se activa asociaciones basadas en experiencias de vida y el entorno que nos rodea. En este caso, si Valentina llega a sentir relación con lo vivido por Kevin, deriva de las asociaciones que hace ella debido a sus experiencias pasadas. De este modo, el espectador siente empatía o conexión con los personajes en las situaciones que se muestran, y lo cual se alinea con el flujo Pegma de unir experiencias cinematográficas al funcionamiento emocional y cognitivo del espectador. ¿Qué fue lo primero que sentiste al ver el mensaje estudiante no reconocido en pantalla? Cuando vi el mensaje en la pantalla de estudiante no reconocido, sentí pesimismo porque ya no iba a haber solución para Kevin. Bien, para el análisis de la quinta pregunta, quiero citar a Grodal, que precisamente explica el flujo de Pegma y nos dice que las emociones se construyen en un flujo donde la percepción, la memoria y el conocimiento previo se integran. En este caso, el mensaje que aparece en pantalla, que es estudiantes no reconocido, genera una conexión con la entrevistada que va desde la percepción visual, una emoción de rechazo y un proceso cognitivo en donde por medio de sus experiencias previas el mensaje se va a asociar a no pertenecer o ser marginado, y que pues como lo dijo Valentina, se interpretará como algo pesimista o que pues no hay una salvación para el personaje en el corto. ¿Te quedó alguna sensación o pregunta después de ver el film minuto? Sí, después del film minuto me quedó una sensación de reflexión incluso miedo acerca del futuro de la tecnología y nuestra relación con ella, como si no creamos una identidad propia desde ahora y un vínculo real con otras personas, podríamos ser fácilmente moldeables por la tecnología y encontrar un refugio falso en ella, evitando el contacto con otras personas, evitando la introspección hacia nosotros mismos y al final sentirnos vacíos, sentir como vacíos emocionales. Y sí, fue más que todo una reflexión acerca de nuestra relación con la tecnología. Para la sexta queremos analizarlo desde la semiótica agentiva, pues el agente, o sea Valentina, está situada y emerge un trasfondo, es decir, su respuesta no nace solo desde una experiencia individual al recibir el estímulo, sino que al reflexionar sobre el tema vincula su entorno cultural y social. Por esa razón la entrevistada en su respuesta relaciona lo que vive Kevin con
el gran desarrollo tecnológico que vive el mundo hoy, ¿no? Y lo perjudicial que puede ser para la humanidad y para el conocimiento humano.